La primera confirmación no llegó de telescopios militares ni de rádares secretos. Llegó de astrónomos civiles, que notaron una sombra imposible recortando el brillo de las estrellas con precisión geométrica. En las horas siguientes, comenzaron a surgir imágenes en observatorios de todo el planeta, y el mismo patrón se repetía, estructuras masivas en formación, moviéndose con una lentitud calculada, como si la urgencia no existiera para ellas. Cuando amaneció en la mitad del mundo, el cielo ya no era solo cielo. Una flota ocupaba la órbita baja de la Tierra como un nuevo continente suspendido. No había fuego, ni humo, ni explosiones. No existían sirenas globales capaces de competir con el silencio aplastante de aquella presencia. Los objetos reflejaban la luz del sol en placas vastas y opacas, y el brillo metálico se sentía menos como una amenaza y más como una sentencia. Los satélites fueron empujados fuera de sus trayectorias, no por impacto, sino por una reconfiguración del espacio a su alrededor. Los sistemas de comunicación comenzaron a fallar en olas suaves, como si alguien estuviera ajustando el volumen del planeta. Las redes no colapsaron de una sola vez, fueron contenidas, filtradas, reducidas a canales mínimos. La Tierra no quedó muda. Simplemente quedó limitada. Los gobiernos intentaron reaccionar como siempre lo habían hecho frente a lo desconocido, reuniones de emergencia, discursos, movilización, protocolos de guerra. Pero la lógica militar se mostró inútil incluso antes de ser puesta a prueba. La flota no exhibía escudos, ni armas visibles, ni señales de ataque. Simplemente permanecía allí, equilibrada e inmóvil, controlando la órbita como si siempre le hubiera pertenecido. Y entonces llegó el mensaje. No fue transmitido por radio, ni por televisión, ni por internet. El mensaje apareció dentro de todo al mismo tiempo. En pantallas públicas y privadas. En paneles de automóviles. En relojes inteligentes. En monitores hospitalarios. En vallas publicitarias. Incluso en dispositivos apagados. No importaba el dispositivo, el idioma o la tecnología. La información fue inyectada directamente en los sistemas de visualización, como si la propia realidad digital de la Tierra hubiera sido tomada con absoluta delicadeza. El texto era simple. Una sola frase, repetida en todos los idiomas humanos conocidos. La humanidad ha sido clasificada como una civilización en transición. La autogestión ha sido suspendida. El planeta entero se detuvo, no por orden, sino por instinto. Durante unos segundos, millones de personas miraron la misma sentencia y sintieron el mismo frío recorrerles el cuerpo. No había una amenaza explícita, pero sí había certeza. Aquello no era una negociación. Era un comunicado administrativo. El mensaje continuó, expandiéndose en párrafos cortos, objetivos, imposibles de interpretar como propaganda o engaño. La Tierra estaba siendo incorporada a un protocolo de continuidad. La humanidad había sido evaluada según criterios que aún no comprendía. El riesgo de autoextinción había superado el umbral aceptable para una especie en desarrollo. El contacto no era una invasión militar. Era una intervención preventiva. Los sistemas de traducción fallaron en repetidos intentos de suavizar el significado real. La frase autogestión suspendida permanecía dura, sin alternativas. Aquello que hablaba con la humanidad no se preocupaba por la connotación emocional. Le importaba la precisión. En las primeras horas, los líderes mundiales intentaron abrir canales diplomáticos. Enviaron señales, lanzaron satélites, realizaron transmisiones dirigidas. Nada regresó. La flota no respondió a preguntas, no reaccionó a exigencias, no se movió. Simplemente mantuvo la órbita y repitió el mensaje en intervalos regulares, como una señal de advertencia en una carretera cerrada. La primera demostración de poder llegó sin violencia. Un misil fue lanzado por una nación que se negaba a aceptar la suspensión de su propio destino. El lanzamiento fue detectado por millones en tiempo real. La trayectoria ascendió, atravesó las nubes y entró en la estratosfera. Y entonces se detuvo. No explotó. No fue desviado. Simplemente cesó, como si la física hubiera cambiado por un instante alrededor del objeto.
El misil quedó suspendido en el aire durante 2 segundos, inmóvil, antes de descender lentamente y tocar el suelo sin impacto, como un juguete colocado con cuidado. El siguiente mensaje llegó de inmediato. Las armas estratégicas han sido desactivadas. La escalada será impedida. La demostración fue suficiente para aplastar cualquier ilusión. El mundo había sido dominado sin disparos. La guerra había sido anulada antes de comenzar. A lo largo del día, estructuras más pequeñas comenzaron a descender en puntos específicos del planeta. No eran naves de ataque. Eran módulos de control, instalados cerca de centros de energía, redes de transporte, sistemas hídricos y polos industriales. Las estructuras no destruían nada. Simplemente se conectaban. Y, una vez conectadas, el funcionamiento de la infraestructura mejoraba de forma absurda, casi ofensiva, los apagones desaparecían, las fallas se corregían en minutos, los congestionamientos se disolvían mediante rutas optimizadas, las cadenas de suministro se volvían perfectas. La humanidad percibió el detalle más humillante, la intervención no necesitaba castigar para dominar. Bastaba con volverse indispensable. Al final del primer día, apareció otro mensaje. La transición será supervisada. La resistencia será convertida en contención. La cooperación será recompensada con estabilidad. No había promesa de libertad futura. No había fecha de finalización. No había rostro, ni nombre, ni bandera. Solo un sistema galáctico actuando como si la Tierra fuera un sector problemático, una civilización demasiado joven para dirigir su propia maquinaria. Y mientras multitudes observaban el cielo ocupado, una sensación uniforme se extendió por todo el planeta: el mundo no había sido conquistado. Había sido reclasificado. En los días que siguieron a la reclasificación, la humanidad descubrió que la ausencia de guerra no significaba ausencia de control. Las estructuras orbitales permanecieron inmóviles, pero la presencia alienígena comenzó a manifestarse de forma concreta en la vida cotidiana. Los módulos de control instalados en la superficie empezaron a operar como extensiones directas de la flota. No eran bases militares, sino centros administrativos. A través de ellos, flujos de datos atravesaban el planeta en tiempo real, reorganizando sistemas que antes dependían de decisiones humanas fragmentadas. El primer cambio visible ocurrió en la economía. Los mercados dejaron de oscilar de manera impredecible. Las monedas se estabilizaron sin intervención humana. Las deudas históricas fueron congeladas y luego redistribuidas según modelos que nadie en la Tierra comprendía por completo. El desempleo cayó de forma abrupta, no porque surgieran nuevos empleos, sino porque el concepto mismo de trabajo fue redefinido. Las funciones consideradas redundantes fueron eliminadas, mientras que otras, relacionadas con el mantenimiento social y cultural, comenzaron a ser incentivadas. La humanidad sintió alivio. Y, poco después, incomodidad. Los gobiernos nacionales continuaron existiendo, pero ahora operaban bajo supervisión directa. Las autoridades humanas recibían directrices precisas, presentadas como recomendaciones técnicas irrefutables. No había órdenes gritadas ni amenazas explícitas. Solo informes llenos de probabilidades, gráficos de riesgo y proyecciones de colapso que volvían cualquier objeción moral estadísticamente irrelevante. La flota no impuso un idioma único ni una cultura dominante. Al contrario, comenzó a preservar tradiciones, lenguas e identidades locales con un cuidado casi excesivo. Con el tiempo, la razón se volvió clara: la diversidad cultural era tratada como un activo, un conjunto de variables necesarias para mantener a la humanidad adaptable dentro del protocolo de continuidad. La Tierra no era simplemente un planeta ocupado. Era un sistema en proceso de integración. Con la estabilización inicial, surgieron los administradores. No eran soldados ni líderes carismáticos. Eran entidades de interfaz, diseñadas para operar entre la lógica alienígena y la psicología humana. Algunos se manifestaban como estructuras físicas temporales, otros, como presencias digitales avanzadas. Ninguno poseía una identidad individual clara. Funcionaban como extensiones conscientes del protocolo, capaces de interpretar contextos humanos sin contaminarse por ellos.
Los administradores no debatían las decisiones. Las explicaban. Cada intervención venía acompañada de justificaciones detalladas, demostrando cómo cada acción específica reducía riesgos futuros de guerra, colapso ambiental o extinción tecnológica. La narrativa era siempre la misma: la humanidad estaba siendo protegida de versiones peores de sí misma. Parte de la población aceptó rápidamente esa lógica. Para muchos, la pérdida de la autogestión parecía un precio pequeño a pagar a cambio de una estabilidad, seguridad y prosperidad sin precedentes. Las ciudades se volvieron más eficientes. El crimen violento se desplomó. Las catástrofes naturales comenzaron a ser previstas y neutralizadas con una precisión inquietante. El hambre dejó de existir a escala global. Estos humanos pasaron a ser conocidos, de manera informal, como los adaptados. Pero no todos reaccionaron de la misma forma. Otros percibieron algo profundamente perturbador en ese cuidado absoluto. La sensación de que el futuro estaba siendo decidido por una inteligencia externa, sin posibilidad real de cuestionamiento, comenzó a generar inquietud. No se trataba de nostalgia por gobiernos fallidos o sistemas injustos. Se trataba de la pérdida del derecho a equivocarse a escala civilizatoria. La resistencia no surgió como una guerra abierta. Surgió como una negativa simbólica. Comunidades comenzaron a rechazar las optimizaciones impuestas. Pequeños grupos optaron por mantener sistemas antiguos, aunque fueran menos eficientes. Escuelas clandestinas comenzaron a enseñar historia sin la curaduría de los administradores, preservando narrativas de fracaso humano que el protocolo consideraba estadísticamente innecesarias. Estos individuos comenzaron a ser clasificados. No como enemigos, sino como variables inestables. Los administradores no reprimieron inmediatamente estos focos. Simplemente los observaron. La flota parecía interesada en comprender hasta dónde podía resistir la humanidad sin comprometer el equilibrio general. El control era absoluto, pero la intervención directa era selectiva. Entonces llegó la revelación más inquietante. En un nuevo comunicado global, los administradores explicaron que la Tierra no era un caso aislado. Otras civilizaciones habían pasado por el mismo proceso. Algunas habían aceptado plenamente la transición y prosperado bajo supervisión galáctica. Otras resistieron más allá del límite aceptable y fueron contenidas de forma permanente. La humanidad estaba siendo observada. No para decidir si sobreviviría, sino para determinar en qué forma continuaría existiendo. A partir de ese momento, quedó claro que la invasión nunca tuvo como objetivo dominar la Tierra por recursos o territorio. El planeta había sido preservado porque ocupaba una posición estratégica dentro de un sistema mayor, un mosaico de civilizaciones en diferentes etapas de desarrollo. La Tierra no estaba en guerra contra una civilización galáctica. Estaba siendo evaluada. Y el resultado aún no había sido calculado. La estabilización impuesta por la administración galáctica comenzó a revelar fracturas invisibles en los primeros meses. A primera vista, la Tierra parecía haber entrado en una edad dorada. Los conflictos armados habían cesado por completo. El hambre había sido erradicada. Las epidemias se convirtieron en estadísticas históricas. El clima, aunque todavía inestable, comenzó a ser mitigado mediante intervenciones precisas que evitaban catástrofes a gran escala. Para miles de millones de personas, la vida nunca había sido tan segura. Pero la seguridad tenía un costo. Las decisiones humanas, incluso las más triviales, comenzaron a perder peso. Sistemas de recomendación alienígenas empezaron a orientar desde políticas públicas hasta elecciones individuales, siempre basados en probabilidades de bienestar colectivo. Nada estaba prohibido de forma explícita. Simplemente se volvía estadísticamente improbable. Los caminos alternativos seguían existiendo, pero eran silenciosamente desalentados mediante incentivos invisibles. La libertad no fue retirada. Fue diluida. La resistencia simbólica comenzó a intensificarse cuando grupos humanos se dieron cuenta de que ciertos comportamientos simplemente desaparecían con el tiempo. Formas de arte que dependían del conflicto, el riesgo o la transgresión perdieron espacio.
Movimientos culturales espontáneos fueron absorbidos y neutralizados antes de volverse disruptivos. Incluso las revoluciones intelectuales comenzaron a ser previstas y suavizadas antes de madurar. La historia humana estaba siendo editada en tiempo real. Los adaptados prosperaban en este nuevo mundo. Para ellos, la ausencia de sufrimiento justificaba cualquier pérdida abstracta. Las familias vivían más tiempo, trabajaban menos y temían casi nada. La administración galáctica parecía confirmar una antigua promesa humana: un mundo funcional no necesitaba ser justo, solo eficiente. Los variables inestables, en cambio, sentían algo distinto. No era miedo ni ira directa. Era la percepción de que estaban siendo empujados fuera del futuro. Sus proyectos personales nunca fracasaban de forma dramática, pero tampoco avanzaban más allá de ciertos límites. Las ambiciones eran suavizadas. Las ideas radicales perdían alcance. Vidas enteras se convertían en versiones aceptables, pero nunca plenas. Estos humanos comenzaron a conectarse de manera más profunda. No a través de redes digitales, que eran fácilmente mapeadas por los administradores, sino mediante vínculos locales, analógicos, casi arcaicos. Reuniones presenciales, intercambio de conocimiento fuera de los registros oficiales, comunidades que optaban por el error humano en lugar de la corrección perfecta. La administración observaba y calculaba. La flota galáctica no veía estos comportamientos como una amenaza inmediata. Al contrario, eran estadísticamente tolerables. El problema surgió cuando los modelos comenzaron a señalar algo nuevo: la estabilidad absoluta reducía, a largo plazo, la capacidad adaptativa de la especie. Una humanidad excesivamente protegida se volvía frágil frente a lo inesperado. La Tierra estaba siendo preservada, pero estaba dejando de evolucionar. Esta conclusión generó divergencias internas dentro del propio sistema alienígena. Algunos protocolos defendían profundizar el control, reduciendo aún más las variables inestables. Otros sugerían que la resistencia humana no era un defecto, sino un mecanismo esencial de supervivencia a escala galáctica. Por primera vez, la transición dejó de ser un proceso técnico. Se convirtió en un dilema. Los administradores iniciaron entonces pruebas silenciosas. En regiones específicas, la supervisión fue parcialmente reducida. Las decisiones humanas volvieron a tener consecuencias reales. Ocurrieron pequeños colapsos locales. Surgieron fallas. Los conflictos reaparecieron a escala limitada. Y junto con ellos, apareció algo olvidado. Creatividad bajo presión. Innovación nacida del error. Vínculos forjados por la necesidad. Los resultados fueron demasiado claros para ser ignorados. Donde el control disminuía, la humanidad sufría más, pero también se volvía más inventiva, más resiliente, más impredecible. Donde el control permanecía absoluto, la especie se mantenía segura y estancada. La administración galáctica enfrentaba ahora un problema mayor que la resistencia. Debía decidir si la Tierra se convertiría en un museo funcional de una especie preservada o en un organismo vivo capaz de fallar, aprender y volver a amenazarse a sí mismo. Mientras tanto, la población humana comenzaba a notar que algo estaba cambiando. Las diferencias entre regiones controladas y regiones flexibilizadas se hacían evidentes. El debate dejaba de centrarse en la invasión o la soberanía. Pasaba a ser sobre identidad. La humanidad comprendió, quizás demasiado tarde, que la transición no era solo una fase administrativa. Era una elección civilizatoria irreversible. Y la decisión final no sería tomada únicamente por los invasores. Dependería de cuánto los humanos estuvieran dispuestos a aceptar el riesgo de volver a equivocarse. La fase de pruebas reveló aquello que ningún modelo galáctico había logrado anticipar con la precisión suficiente. La humanidad no colapsaba cuando cometía errores. Colapsaba cuando ya no se le permitía cometerlos. Las regiones donde el control permanecía absoluto mostraban indicadores perfectos a corto plazo: estabilidad social, productividad constante, ausencia de conflictos graves. Pero bajo la superficie estadística, algo se degradaba en silencio. La capacidad de improvisación disminuía.
La respuesta ante eventos inesperados se volvía lenta. La creatividad humana, antes caótica y redundante, comenzaba a cristalizarse en patrones previsibles. En las zonas parcialmente liberadas ocurría lo contrario. Había fallos. Había pérdidas. Había sufrimiento medible. Pero también había adaptación rápida, soluciones emergentes y formas inéditas de organización social. La humanidad, expuesta nuevamente al riesgo, demostraba una propiedad que los sistemas galácticos reconocían como extremadamente rara: resiliencia no programada. La flota comprendió entonces su error conceptual inicial. La Tierra no era una civilización en transición hacia la estabilidad total. Era una civilización construida sobre la tensión entre el orden y el fallo. Eliminar uno de los lados significaba destruir el equilibrio. El protocolo de continuidad entró en revisión máxima. Por primera vez desde su creación, una civilización bajo tutela obligaba al sistema a reconsiderar sus propios parámetros. La decisión que se aproximaba no se refería solo a la Tierra, sino al propio modelo de intervención galáctica. Preservar a la humanidad significaba aceptar el riesgo de una futura autodestrucción. Controlarla por completo significaba condenarla a la irrelevancia evolutiva. La solución encontrada fue radical. La flota anunció una reclasificación final. La Tierra dejaría de ser un territorio supervisado de forma centralizada y pasaría a ser reconocida como zona autónoma de alto riesgo. Esto no significaba libertad plena ni abandono total. Significaba algo más peligroso: la devolución de la responsabilidad. Las estructuras orbitales permanecerían durante un periodo limitado, actuando únicamente como observadores y como contención de eventos extremos irreversibles. Las armas planetarias seguirían desactivadas. Las intervenciones solo ocurrirían frente a amenazas de extinción inmediata. Todo lo demás, política, economía, cultura, conflictos, volvería al control humano. La administración galáctica se retiraría gradualmente. No como una derrota, sino como una concesión calculada. El mensaje final fue transmitido sin triunfalismo ni advertencias dramáticas. Solo una constatación lógica. La humanidad ha demostrado capacidad de evolucionar bajo incertidumbre. La autogestión será restaurada. Las consecuencias serán enteramente humanas. El impacto de esta decisión no fue celebrado de inmediato. Hubo miedo. Hubo división. Algunos deseaban que el control permaneciera, incapaces de aceptar nuevamente la inestabilidad. Otros sintieron algo cercano al alivio, mezclado con pavor. La libertad regresaba sin garantías, sin protección absoluta, sin promesas de éxito. El cielo comenzó a abrirse. Las estructuras orbitales se desplazaron lentamente, una a una, hasta alejarse de la vista humana. La presencia abrumadora que había redefinido el planeta se convirtió poco a poco en memoria y registro histórico. La Tierra volvió a quedar en silencio. Pero no intacta. La humanidad heredaba un mundo transformado, sistemas optimizados, cicatrices culturales profundas y, sobre todo, la conciencia de haber sido considerada incapaz de decidir su propio destino. Ahora, esa decisión regresaba a sus manos. Sin supervisión constante. Sin garantías externas. Sin excusas cósmicas. La invasión galáctica terminó sin batallas. Pero la verdadera guerra, contra la propia naturaleza humana, sus errores y excesos, comenzaba nuevamente en ese instante. Y, por primera vez en mucho tiempo, el futuro de la Tierra no era estable. Era incierto. Y precisamente por eso, volvía a ser humano.